Buenas, bueno, nosotros vamos a hablar con mi compañero Juan Ramón. Vamos a hablar respecto a lo que es el muestreo, tipos de muestreo, ventajas, desventajas y ejemplos de ellos. El muestreo en sí es una estadística que se conoce como muestreo a la técnica empleada para la selección de una muestra a partir de una población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realiza un estudio total de la población, ya sea cualquier tipo de población, pero algo general y que resulte más fácil para poder simplificar los resultados y obtener algo de lo que se pide. En los tipos de muestreo aquí tenemos probabilísticos y no probabilísticos. Hay aleatorios, no aleatorios. Hay aleatorio simple, estratificado, de conglomerado, sistemático, intencional, muestreo de bola de nieve o cadena, muestreo por cuota o accidental. Aquí tenemos en el muestreo probabilístico dice que todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra. La elección de cada unidad muestral es independiente de los demás. Se puede calcular el error muestral. En los no probabilísticos, cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra. No se puede calcular el error muestral y hay riesgos de sesgos. Bueno, aquí hay hay un ejemplo creativo, ya sea animado por decir, en lo que es muestreo probabilístico y el no probabilístico. Los ejemplos que podemos tener para los probabilísticos está el censo de un país, conjunto de direcciones de hogares en una población o lista de clientes de una empresa. En los no probabilísticos también dicen que es la cual en la que el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. Entre los también están los muestreos por conveniencia, intencional, consecutivo y por cuotas. A diferencia en el muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado, en el muestreo no probabilístico, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. Muestreo probabilístico y no probabilístico, ventajas, desventajas. Tiene fundamento estadístico, matemático, es más presentativo porque es más exacto. También dice que es costoso, requiere el conocimiento previsto del universo. El no probabilístico dice que la ventaja es menos costoso, de selección más simple, no requiere conocimiento previo del universo, mientras que en el probabilístico dice que es una de las desventajas, que requiere el conocimiento previo del universo. Y en el no probabilístico lo tenemos como ventaja. También en las desventajas se trabaja con un error desconocido. No se puede calcular el error, es menos presentativo. Bueno, como nos decía nuestra compañera Paola, que hablaba un poco de las desventajas y ventajas del muestreo probabilístico y el no probabilístico. Bueno, en los tipos de muestreo tenemos el aleatorio y el no aleatorio. Está el simple, el estratificado, el por conglomerado, el politápico y el sistemático. En el no aleatorio tenemos por cuota, el contencionado, el incidental y por bolas de nieve. Como ejemplo tenemos en el muestreo aleatorio o el probabilístico, conocido también. Como ejemplo tenemos en el muestreo aleatorio simple una consultoria que realiza auditorías sobre diversas organizaciones. Decide realizar una investigación en una empresa donde trabajan 500 empleados.
Para llevar a cabo dicho estudio, la consultora deberá trabajar sobre una muestra de estadísticas de 50 personas, o sea, del 10%, por los cuales escoge utilizar el método de muestreo aleatorio simple. Para llegar a cabo este muestreo, se darán los siguientes pasos: el listar con números a los empleados de 500 empleados de la organización, elegir 50 números al azar y finalmente aquellos 50 números que correspondan a un empleado serán los individuos que conformen la muestra. También tenemos el muestreo estratificado, que se le llama muestreo proporcionado por el tamaño de la muestra de cada uno de los extractos y es proporcional en el tamaño de la población, como por ejemplo, y tenemos el ejemplo. También tenemos el muestreo por conglomerado, que es el muestreo por área o el muestreo geográfico por grupos. También tenemos su pequeño ejemplo. También está el muestreo polietápico, como les decía, se caracteriza por comprender dos o más pasos de selección de la muestra, que pueden que lo encuentres por ahí como muestreo múltiple o muestreo por fase, también conocido. ¿Ya? También está el muestreo sistemático, está su debido ejemplo, que aquí tenemos un ejemplo que dice: supongamos que poseen una población de 100 individuos y necesitas obtener una muestra de 100 de ellos. De 1000 individuos y necesitas tener una muestra de 100 de ellos. Para ello dividiremos el primer lugar en total de la población, que son 100 fragmentos de aleatorios de 10 individuos. Luego se seleccionará un número del 1 al 10 al azar y el obtenido será el 6. A partir del individuo número 6 de la población se definirá el tamaño de la muestra. Claro, aquí tenemos el muestreo no probabilístico, o sea, el no aleatorio en los tipos de muestreo. Lo que salía en el muestreo por cuotas. Tenemos su pequeño ejemplo que dice: Consejería de Sanidad desea estudiar la incidencia de droga en adolescencia. Lo que deberíamos hacer sería conocer por los informes de la Consejería de Educación cuáles son los centros más afectados por el problema y fijar un número de sujetos de entrevista proporcional a cada uno de los extractos por cuotas. Finalmente, dejar a manos de las corresponsables del trabajo del campo a qué sujetos concretos se deberá entrevistar. Está también el muestreo intencional, que este tipo de muestreo se caracteriza por el esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión a la muestra de grupos supuestamente típicos. Está su debido ejemplo que dice: es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. ¿Ya? También está el muestreo incidental, que se trata del proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. Está su ejemplo también. Está el bola de nieve, que se localiza en algunos individuos los cuales conducen a otros y esto a otros. Y así sucesivamente para conseguir la muestra suficiente. Entonces se trata, y como ejemplo también tiene el tipo de empleo. Este tipo de emplea muy frecuentemente cuando se hace estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas y determinados tipos de enfermos, etc. Bueno, esto ha sido todo, muchachos, maestra, y espero les haya gustado un poco de lo que hablamos de tipos de la muestra, qué es el muestreo, las ventajas y las desventajas de la muestra. Espero hayan escuchado, hayan entendido un poco sobre de los temas que hablamos. Muchas gracias y pase buen día, profesora y alumnos.